El público tiene la palabra. Iniciamos su programa, El público tiene la palabra. Hoy, jueves 3 de mayo del 2018. El Pleno del Congreso otorgó el voto de confianza al gabinete ministerial de César Villanueva. La verdad que era vox populi que se le iba a otorgar el voto de confianza al gabinete ministerial de César Villanueva. Con 94 votos a favor, el gabinete Villanueva obtuvo la investidura del Congreso de la República. La verdad pensamos que iba a ser por unanimidad, pero esto no se dio. El Pleno del Congreso otorgó la noche de ayer miércoles, luego de 11 horas de debate, el voto de confianza al gabinete que preside César Villanueva. 94 a favor, 19 en contra y 2 abstenciones. Los votos en contra salieron de las bancadas de Frente Amplio y Nuevo Perú, mientras que las abstenciones de la bancada de Acción Popular. La verdad que no la tuvo todas consigo el premier. Hubo discursos altisonantes y la verdad que esperemos que le vaya bien al premier Villanueva, pero pensábamos que iba a ser por unanimidad. No nos gusta que comience una gestión así. La verdad, pensábamos que iba a gozar de la total aceptación de todos los congresistas. Villanueva inició su presentación en el Congreso a las 10:20 de la mañana y en su posición anunció una serie de medidas, entre las cuales destacaron el pedido de 6 facultades legislativas que buscan acelerar la reconstrucción en el norte del país por el Niño Costero. El primer ministro también anunció una serie de medidas para la reactivación de la economía, así como la lucha anticorrupción. La corrupción se está robando no solo el dinero de todos los peruanos, sino fundamentalmente la esperanza en nuestro futuro y la confianza que deberíamos tener en nuestras instituciones, nuestras autoridades y nuestros políticos, dijo ante el Pleno. Luego del mensaje, los parlamentarios debatieron sobre las medidas anunciadas hasta las 11:40 de la noche. En la intervención final del premier Villanueva, dio un pronunciamiento tras escuchar a los parlamentarios y explicó que su gabinete ministerial trabajará a futuro y por más obstáculos que tenga, logrará alcanzar las metas que planteó ante el Pleno. Algunos anuncios. Ya tenemos a Edwin Alberto Querevalú Román, conductor del programa. Estábamos indicando que pensábamos que iba a ser un apoyo total, pero no fue así. Buenos días, Edwin Alberto.
se preveía porque hay algunos vacíos que ha dejado en su mensaje, ¿no? Como por ejemplo, no anunció la derogatoria de los decretos supremos por los lotes que entregó Pedro Pablo Kuczynski en el último momento de su mandato, respecto a lo que comentaba el día de ayer, en el sentido de que no hay una política de Estado referido a las personas que tienen problemas de salud mental. La lucha contra la violencia contra las mujeres solamente ha anunciado la construcción de algunos segmentos para desde ahí defender a la mujer, pero respecto a la modificación de la ley, es respecto a que endurecer, ¿no es cierto?, más aún, con castigos más fuertes a los violadores, a los asesinos. Yo creo que por ahí tiene que haber un cambio de conducta de parte del gobierno. Pero eso también lo puede exigir la población, o sea, la población no puede estar tampoco callada, ¿no? Y yo siempre hago un llamado a los jóvenes. O sea, aquí hay un tema, un problema de nuestra sociedad que también tienen que participar ellos activamente en la situación del país, y creo que es obligación de ellos ya meterse en los temas país que a todos nos incumbe. Algunos de los anuncios fueron ampliar la muerte civil por narcotráfico, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Todo candidato autoriza a la unidad de inteligencia financiera el acceso a su secreto bancario, bursátil y tributario. Penalización a partidos por aportes no declarados y por la no bancarización de los aportes. Todos los partidos deberán elegir a sus candidatos en elecciones internas con participación de la OMPE, retorno a la bicameralidad, sustitución de exoneraciones por asignaciones directas a las regiones, recuperación de 45.000 viviendas afectadas por el fenómeno del Niño, masificación del gas en Ucayali, Junín, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Cusco y Puno. Nombramiento de 38.000 maestros por concurso con mejoras de sus sueldos. Eso dice La República en portada. ¿Qué dice el diario Correo? Una foto del premier Villanueva tratando de hablar con sus manos. Queremos construir, no confrontar. Villanueva se presentó al Congreso en busca del voto de confianza con un mensaje de unidad y de lucha contra la corrupción. Perú 21 en portada fija la ruta. Villanueva pidió facultades al Congreso para legislar en 6 materias: lucha anticorrupción, candidatos y gobernabilidad, facultades especiales, lucha contra la violencia, educación, lucha contra la anemia y la salud, saneamiento y construcción. En la parte de anuncios económicos, reducción paulatina del déficit fiscal. En el Perú lo que se necesita es formar mejores ciudadanos. Vamos a una pausa y retornamos con El Público Tiene la Palabra. Retornamos con El Público Tiene la Palabra por considerar de interés lo dicho ayer en la presentación del premier Villanueva por el congresista Manuel Dagmer. Vamos a escuchar su presentación. Es una respuesta aplacada,
algunas cosas de buena voluntad, pero que no tienen un contexto institucional, ni político, ni social, para hacer los mismos cambios que se está proponiendo, aunque sean pequeñitos. Vamos a ver algunos de esos temas de manera muy rápida. En primer lugar, hay un problema central que está detrás de estos contratos que se han querido firmar. Los contratos han sido firmados. Todo el mundo reconoce ya a estas alturas que los contratos son contratos basados en la ilegalidad. Esto es, la propia Oficina de Contraloría dentro de Perú Petro dijo que no habían cumplido las normas correspondientes y que lo han sacado porque querían sacarlo. Lo han sacado porque había un compromiso previo de darle a dos empresas, Tullow y Anarco, a Danarco darle los lotes. Y la oferta de estas empresas era una oferta increíble. No tenía una oferta precisa. Decía que iba a explotar y que tenía el acuerdo de la población. Mentira, en Sechura lo votaron a patadas. Porque en Sechura existe una población mayoritaria, abrumadoramente, casi todos participan en la explotación del acuífero que está debajo del mar, que son redes, son algas en los cuales se desarrolla la acuicultura. Un gran negocio que han desarrollado los sechuranos, los pobladores, los trabajadores, los pescadores sechuranos, y que han contado con asesoría y han logrado entrar al mercado mundial. ¿Qué plantea el gobierno frente a eso? ¿Autorizarles que hagan algo? No, señor, no es que hagan algo. No puede haber petróleo ahí. El petróleo significa matar esa posibilidad. Más bien, lo que me cuentan los pescadores, ahora que hemos estado en Sechura, no, lo que le está pidiendo el gobierno es que como ellos son pescadores no pueden exportar. Tienen que hacer una alianza con una empresa financiera que les permite exportar. O sea, que la riqueza se la lleve otro. Tiempo adicional. Es impresionante cómo se cae ese intento de darle a dos empresas cuya única trayectoria es que están vinculadas a Pedro Pablo Kuczynski, y la otra trayectoria es que están vinculadas a una empresa, British Petroleum, que en el Golfo de México hizo una explotación en el 2010 y hasta ahora el Golfo está lleno de crudo, está lleno de petróleo y ha matado la pesca. ¿Eso es lo que están ofreciendo para los peruanos? Ahí la salida que corresponde es simplemente anular y se acabó. Y lo que debe haber es un respeto al mar peruano, es un respeto a las posibilidades que tenemos de trabajar en el mar peruano. Un segundo tema vinculado a ese es que ¿por qué esta precipitación del señor Kuczynski para firmar antes de renunciar? Porque detrás había un interés. El interés ya se ha hecho público, está demostrado, y es que llegó aquí al Congreso un proyecto de ley orgánica de hidrocarburos, para cambiar la ley orgánica de hidrocarburos. Y ese proyecto no fue aprobado, porque yo presenté un dictamen en minoría, hubieron otros congresistas que presentaron en mayoría, quedó en debate, vino la ministra para que se apruebe los días que se iba a renunciar Kuczynski y no se aprobó. ¿Qué hacía ese proyecto? Un minuto para terminar. Ese proyecto facilitaba la entrega de estos contratos, de estos lotes, pero el proyecto no fue aprobado. Entonces se han entregado los lotes a ser firmados en un proceso donde Perú Petro no sabe cómo hacer para reconocerlo porque no tiene base legal, y dicen ya, sí, y vamos a empezar con uno, vamos a evaluar. Esa empresa quiere extraer petróleo en el mar peruano luego de haber, desde en el 2010, hecho una explotación petrolera que llevó a la destrucción hasta ahora del mar en México, en esa parte de México, el Golfo de México, y aquí no tiene ni siquiera condiciones para hacerlo. Y quisiera destruir toda la pesca nacional, porque no solamente Sechura, buena parte de la industria pesquera nacional tiene ahí la reproducción de la ballena, la reproducción de diversas especies como la anchoveta, buena parte de lo que comemos, todo eso sería afectado con esas condiciones. ¿Puede eso afectarse? No, señor presidente del Consejo de Ministros, ahí no hay que decirle que lo va a hacer a medias, no se puede hacer, es una u otra cosa. El asunto está sumamente claro y definido, por eso es que Culmine, congresista, por favor. en las otras propuestas que hace la presidencia del Consejo de Ministros, peca de esa debilidad. Yo creo que tiene buena voluntad el Consejo de Ministros, pero peca de una debilidad de cuáles son sus propuestas políticas. No plantea ninguna reforma tributaria. Veamos la cifra de la reforma tributaria. En el Perú se evaden los impuestos, se pagan pocos impuestos. ¿Quién paga más impuestos? Los pobres son los que pagan más, se hacen más pobres. Se empobrece la vida de la gente, se hacen más caros los medicamentos, se hace más caro el acceso a la educación, se debilita el conjunto de la vida económica del país porque no hay una buena base tributaria y no se está planteando una reforma tributaria integral, fundamental. O sea, que los más ricos paguen más impuestos, que es lo más lógico en cualquier parte del mundo.
Aquí no, aquí los más ricos no se pagan. Ni siquiera se le está enfrentando su sacada de la plata a las offshore, donde ahí hacen el negocio, ahí hacen la circulación. Y no se está tampoco rompiendo ese esquema instaurado ya en el Perú como regla de las acciones público-privadas que permiten hacer lavado de dinero, hacer negociaciones, hacer falsificaciones en la información real y estafar al Estado y estafar a todos. Como decía, señor presidente, señores miembros del gabinete, nosotros no cuestionamos la buena voluntad, solo que la propuesta que se trae es una propuesta que va a continuar con la crisis política, económica y social que hay, que va a continuar con los mismos actores que están generando la corrupción, que va a continuar con esos problemas, y eso hay que enfrentarlo sustancial y radicalmente. Eso no quiere decir que se pasen a otra fuerza política, pero que enfrenten los problemas y que digan, vamos a hacer esto, porque si no, lo que está ocurriendo es que la cosa va a seguir prácticamente igual. ¿Quién va a manejar el petróleo? La empresa que quiere manejar los lotes de la Amazonía, que quiere capturar el oleoducto de Petroperú, que quiere luego comprar la refinería y que quiere hacer negocio. Este intento de elevar a 60 años los lotes y para que no paguen prácticamente regalías, sino 6%, que esté en la ley orgánica de hidrocarburos presentada por el Poder Ejecutivo, ni siquiera ha sido observado por el actual gabinete. Eso es la mayor de las argucias para liquidar al Estado en sus ingresos y para... Sí, señor presidente, quería completar la información que se ha venido dando respecto a uno de los problemas más graves que hay, que es la estafa en los lotes petroleros. Como todos saben, existen 2 lotes que se han entregado por decreto supremo que los gobiernos regionales de Tumbes y de Piura por unanimidad han pedido que se deroguen. Espero que el gabinete también pida que se deroguen. Pero además la revista electrónica gatoencerrados.net da una información que Juan Mendoza, que no es un hombre de izquierda, que es un hombre claramente de derecha, la publica hoy día. Dice: la empresa Tullow ha sido acusada en Uganda de haber repartido $100 millones en coimas. Tullow tendría la reputación de ser una de las empresas más petrolíferas más corruptas del África. Centro de sus operaciones, como ha informado Gato Encerrado, la Fiscalía de Uganda acusó a Brian Glover, jefe de Tullow en el país africano, de pagar $100 millones de sobornos en 200 en el 2010 a 3 ministros y otros funcionarios a cambio de contratos públicos. En el 2013, el mismo fundador de Tullow, Aldan Heibey, se disculpó ante el presidente de Uganda por la difusión de un correo electrónico en el que se insinúa que también había cobrado coimas. Y sobre la otra empresa, sobre la empresa Anadarko, el 2015 Anadarko tuvo que pagar... Puede iniciar con su intervención, congresista. La segunda interrupción también se le otorga al congresista. Es increíble que se quiera, felizmente, que en el consenso en el Congreso es derogar esa ley de hidrocarburos que no pasó nunca hasta ahora y la van a debatir seguramente el día de hoy, porque ayer solamente se han dedicado a ver lo del mensaje del premier Villanueva, pero ya sabemos que esos decretos no pasarán y la ley de hidrocarburos tampoco pasará. Vamos a un corte. Bien, definitivamente ha sido claro el congresista Manuel Dahmer en el sentido que esta ley de hidrocarburos que se pretende aprobar en el Congreso de la República es una ley definitivamente lobista, ¿no? Hecha a la medida para las empresas que tienen lotes de petróleo en la zona norte de Talara, pero además también en la selva peruana. Allí creo que no debe pasar esta ley porque es lesiva a los intereses del país. Aquí los congresistas de la República tienen que pensar en el país y no en sus bolsillos. O sea, no podemos seguir pagando los precios más caros del mundo en los combustibles, del gas mismo, y creo que es una excelente oportunidad más bien para hacer algunas reformas y que Perú Petro desaparezca, ¿no? Para que la gerencia de exploración y explotación de lo que fue de Petroperú antes del año 90 pueda volver y que los lotes de petróleo que se entreguen a partir de la fecha deben estar de la mano con contratos que haga Petroperú para poder que todo ese petróleo, todo ese crudo se beneficie a todos los peruanos. Yo creo que por ahí viene que tiene que haber una reforma a efectos de que
Perú Petro debe desaparecer, porque ha sido el antro de la corrupción en los últimos años, que ha estado entregando contratos que no ha favorecido al país. Ha decaído la producción de petróleo, ha decaído las reservas, ha decaído y pagamos los combustibles más caros del mundo. ¿Qué cosas más se pueden decir para afirmar que esto no debe pasar? La producción en el año 93, 94, cuando tenía Petroperú, era 127.000 barriles y hoy es 40.000. O sea, no se le puede otorgar facilidades a esas empresas que han estado ahí porque no han hecho mayores inversiones. Vamos a una pausa y retornamos con el público. Tiene la palabra. Retornamos con el público. Tiene la palabra. 440-5790. Estos decretos supremos no pueden pasar. La ley de hidrocarburos tampoco, porque pretenden entregar los lotes a empresas extranjeras que no son las adecuadas. Felizmente que los congresistas ya lo tienen claro y de repente el día de hoy, jueves, se ve en el Pleno de la República. Sí, definitivamente no deben pasar. Creo que ahí el ministro ha omitido esta situación importante de luchar frontalmente contra la corrupción. Lo que ha estado manifestando el congresista Dagmer en el Congreso de la República es cierto, pues estamos en un país totalmente corrupto y tenemos que sentar las bases para limpiarlo en realidad. Eso es lo que desea la población. Pero si estamos ahorita en que se han entregado irregularmente unos lotes de petróleo y que ni siquiera lo ha mencionado, ya eso nos llama poderosamente la atención. Y hay que tener en cuenta quiénes están detrás de esos lotes de petróleo que ha entregado PPK, porque hemos tomado conocimiento de que están metidos algunos políticos. Ojo, Congreso, están metidos algunos políticos y no deben, si el presidente Vizcarra no quiere derogar esos decretos supremos, el Congreso tiene la obligación moral de derogar los decretos supremos que han entregado 4 millones de hectáreas desde Tumbes hasta Ancash. Entonces, yo creo que el Perú, insisto, necesita limpieza de sus autoridades. Y creo que ha tenido que comenzar el primer ministro haciendo un mea culpa de lo que ha pasado con PPK, porque no son cosas pequeñas. Es decir, ha habido todo un lobby dentro del Estado peruano para aprovecharse con algunas obras, con entregar lotes de petróleo, con entregar muchas cosas que no benefician al pueblo peruano. De manera que aquí el Congreso tiene una enorme responsabilidad, ¿no?, de comenzar también desde ahí a limpiar nuestro país contra la corrupción generalizada que ya está haciendo metástasis, y eso es un problema que nuestro país necesita comenzar a erradicarlo, y creo que es obligación de todos los peruanos hacerlo. Yo creo que es ahora o nunca. Creo que es ahora o nunca. La verdad que la cosa se está poniendo cada vez peor. Parece que hay una llamada telefónica. Si es así, todo el Perú le escucha. Buenos días, el público tiene la palabra. Muy buenos días, señor. Le habla Martín Machado del Sindicato de Trabajadores de Oleoducto. ¿Cómo está? Buenos días. Lo escuchamos. Justamente tratar de comentar que la exposición hecha por el primer ministro pues no lleva soluciones de fondo, ¿no? Todo son medidas cortoplacistas y efectistas que le permitirían, en condicionado, en algún momento decir que ellos lograron sacar de la recesión en estos 3 años que le quedan al Perú. Pero no se dedican de ver los temas de fondo, principalmente el tema de materia de petróleo. Ahí ya se ha dicho que hay corrupción. Eso es lo primero. Si él de verdad quiere luchar contra la corrupción,
lo primero que debe haber hecho es poner en tapete la derogatoria de ese entreguismo que hizo su antecesor. Es una muestra, una buena forma de empezar una lucha contra la corrupción. Aparte que les van a bajar las regalías si se aprueba esa ley. Y también si usted hace un enlace en una propuesta de este premier que dice que va a quitar exoneraciones y va a hacer un fondo de inversión, ¿de dónde va a salir la plata para el fondo de inversión? De los ciudadanos, de los ciudadanos de a pie. O sea, en otras palabras, el pueblo va a seguir chingando la riqueza de las empresas que van a dejar de tributar y van a dejar de dar regalías. Ese es un problema de fondo. El Perú está acostumbrado siempre a ponerse de rodillas al capital extranjero. Eso debe de terminar, señor. Y una muestra que debió dar es la derogatoria a esos decretos, decretos. Y otra muestra que debe dar un parlamento que, si se cree que de verdad representa a los peruanos, es evitar que esa ley entreguista que le va a sacar dinero a los bolsillos a los peruanos no pase. Esa ley no debe pasar, señor. Y estoy completamente de acuerdo que quien debe empezar a administrar los lotes petroleros es la empresa que tiene experiencia en el manejo petrolero, y esa empresa se llama Petroperú, con 40 años de vigencia, vilipendiada por todos los gobiernos, destrozada por el gobierno Fujimori, y aquí está, señor, de pie, generando riqueza para los peruanos. Yo creo que eso es una medida a largo plazo, no es una medida efectista como la que acaban de dictar y exponer el premier en el Parlamento. Es ahí que se entiende por qué un sector del Parlamento no la apoya, vota en contra. ¿Por qué? Porque sigue manteniendo el mismo modelo liberal entreguista. Ok, señor Machado, le agradecemos su participación. Muy agradecido, señor Martín Machado, todo el Perú lo ha escuchado. Bueno, aquí hay un tema que es importante señalarlo con toda precisión, es que en la bahía de Sechura los ciudadanos crearon una empresa para exportar conchas de abanico. Así es. Y mira, en el mar siembran conchas de abanico. Y es todo un trabajo que lo hacen los acuicultores de esa zona, y se han organizado también, ¿no?, que exportan a Japón, a Europa, y ellos mismos son los que cuidan las zonas donde hacen su sembrío. Hacen una serie de estudios, porque esas son las exigencias que hacen las normas respecto a la exportación, ¿no? Y tienen enormes estándares de calidad. O sea, aquí hay una enorme masa laboral que se la ha autogenerado los acuicultores en la bahía de Sechura. O sea, hay que darle más bien cómo facilitarle de que haya más exportación, facilitarles créditos, ¿no? Hacerles, darles todas las facilidades para que se siga exportando las conchas de abanico, que dan muchísimo trabajo en la zona norte, en la bahía de Sechura, en Piura. Felizmente creo que hoy día no se va a tratar el tema del proyecto de ley de la derogación de los decretos. Creo que va a ser el próximo miércoles, pero eso hay que cortarlo de raíz. Es decir, felizmente que los congresistas tienen claro que esos decretos supremos no van a pasar y que esa ley de hidrocarburos es lesiva al país. Vamos a una pausa y retornamos con el público. Tiene la palabra. Bien, continuamos con el programa. Tenemos una llamada. Adelante. ¿Aló? ¿Aló? Sí, adelante. Muy buenos días. El público tiene la palabra. Todo el Perú lo escucha. Quería hacer hincapié solamente y preguntar, ¿no? La nueva ley de hidrocarburos que está queriendo aprobar, ¿es en contra de quién o quiénes? Porque de todas maneras se necesita un nuevo marco normativo para poder entrar a exploración y explotación, ¿no? ¿A quién favorecería? ¿Al privado? ¿A
panorama que está viviendo el país? ¿A quién favorecería? Ya, bueno, es una pregunta respecto a ese tema. La nueva ley de hidrocarburos definitivamente solamente favorece a las empresas que ya están en los lotes de petróleo, en razón de que ellos pagan una regalía en este momento de 28 o 25%, y en esa nueva ley pretende bajársele a 5%. Lo otro beneficio es que pretenden también, por el lado del oleoducto norperuano, la tarifa bajársela a $3-4 por barril transportado en la zona norte, es decir, por el oleoducto norperuano. Y el otro beneficio es ampliar a 70 años la concesión de los lotes de petróleo. Y adicionalmente se pretende dar toda una serie de facultades extraordinarias a Perú Petro para que haga y deshaga con el tema de las regalías, con el tema hasta para poder otorgar licencias para que hagan puentes, o sea, para que la empresa haga lo que quiera en el lote que ellos puedan otorgar. De manera que es lesiva para los intereses nacionales, sí es lesiva la nueva ley de hidrocarburos, pero adicionalmente también se pretende beneficiar a las concesiones que se están venciendo en los próximos días, en los próximos años. Es decir, el lote del Z1 está por vencerse en los próximos 3-4 años, igual el lote 10 que lo tiene una empresa china. Es decir, si en este momento se aprobara la ley de hidrocarburos, la nueva ley de hidrocarburos, las empresas tendrían 70 años más y ya no devolverían esos 2 lotes productivos en Talara a favor de Petroperú, tal como está diseñada la ley. Con eso creo que hemos podido responder a la pregunta que ha hecho el señor que anteriormente nos ha llamado. Otra de las cosas que no se ha planteado con lo que ha dicho el primer ministro en su mensaje es que no hay una política de Estado respecto a la salud mental de los peruanos. Lo hemos comentado el día de ayer y volvemos a resaltarlo porque no ha sido parte de su mensaje. Es decir, nosotros vemos día a día la violencia generalizada que hay en el país. Vemos día a día los robos, vemos día a día la violencia, vemos cómo las muertes a diario, y eso creo que sí ya está determinado, que estamos entrando a una rueda donde tenemos que salir, porque sí estamos los peruanos con problemas mentales y que no se está atacando con la debida atención. Eso es importantísimo porque hay mucha gente en los hospitales psiquiátricos, pero que no hay una debida atención de parte del Estado peruano. Y es obligación justamente del Estado peruano velar por la salud de la población, en este caso de las personas que tienen problemas de salud mental. El primer ministro ha dicho que va a construir en todo el país, ¿no?, albergues para la gente que es maltratada, ¿sí? Y eso no es una solución. Acá lo que hay que hacer para cambiar nuestro país, y creo que es una parte de lo que la población está solicitando, es que haya unas penas más severas, que se implante en el Perú la pena de muerte para poder disuadir de una u otra forma a estos violadores, a asesinos, asaltantes que ya ahorita no tienen la menor pudor de asaltar los buses, de asaltar las tiendas, y eso tiene que acabar. Ahí no ha anunciado exactamente nada el primer ministro respecto a estos temas que tienen que ser vinculados de una u otra parte. ¿Qué tiene que hacer el Estado peruano? Renunciar a los organismos internacionales donde hay pactos para poder iniciar, ¿no es cierto?, aquí en el Perú, ya ponerlo en nuestras leyes peruanas, la pena de muerte. Creo que es importante para disuadir a esos violadores sinvergüenzas que están pasando todos los días en la televisión, en los medios de comunicación, la violencia generalizada que nos está llevando a nuestro país a un descalabro. Otra de las cosas que creo que es importante que destacar, pero que no ha señalado el primer ministro, insisto,
de que no ha hecho un mea culpa respecto a la corrupción generalizada en nuestro país. No ha dicho que a partir de acá vamos a erradicar la corrupción en todos los niveles de gobierno, ¿no? En las obras públicas, ver de qué manera no se entregan los contratos así, que eso sea más transparente, que la Contraloría de la República esté permanentemente allí antes de entregar y que esté permanentemente ahí desde el concurso para evitar que los sinvergüenzas que están allí en las entidades del Estado no le roben a los peruanos. Nosotros, como país, no nos podemos dar el lujo de que la delincuencia en el Perú, desde los entes del Estado, se levantan 14.000 millones de soles anuales por efecto de la corrupción. 14.000 millones es un montón de dinero para hacer escuelas, para aumentar a los policías, para aumentarle a los profesores. O sea, tenemos que comenzar a hacer un trabajo de limpieza generalizada en nuestro país. Y creo que es el momento. Pero el primer ministro no nos ha dicho nada de lo que ha pasado atrás, de las investigaciones que tienen que darse con los famosos contratos que se han dado, con algunas exoneraciones que se han dado anteriormente. Insisto, hay que mirar en los registros públicos, porque nos hemos enterado de que hay políticos metidos en estas dos empresas que Anadarko y Tuluec, que han sido entregados 4 millones de hectáreas irregularmente. Y hemos tomado conocimiento, ojo, señores parlamentarios, hemos tomado conocimiento que hay un par de políticos y allí metidos. Entonces, comencemos por ello, es decir, limpiar. Vamos a una pausa y volvemos con el programa El Público Tiene la Palabra en Eco Radio 1400 AM. Bien, continuamos con el programa. El primer ministro, emotivamente el día de ayer, soltó un carajazo, ¿no? Lo dijo abiertamente, lleno de emotividad, cuando manifiesta que queremos construir y no confrontar. Y lo dijo muy bien. El país necesita tranquilidad, el Perú necesita construir, el Perú necesita avanzar en las obras de desarrollo y también en la reconstrucción del país. Yo creo que nadie tiene duda a ese respecto, pero que tiene que ir alineado con toda una política firme de gobierno, pero lo más importante, y señalaba en mi comentario anterior, que lo primero que hay que confrontar en el Perú es la corrupción generalizada. Ese es el primer, y todos los peruanos debemos estar metidos allí para que sean las instituciones más transparentes, las instituciones del Estado, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los mismos ministerios, pero también tienen que nombrar gente de primer orden que sean honestos. Acá hay que pedir como un requisito que las personas que estén no tengan ninguna mancha de ninguna índole para comenzar a señalar y que esa gente comience a limpiar nuestro país. Hay mucha gente muy valiosa que no ha querido estar en el Estado justamente porque ve este tipo de situaciones en la política que lejos de mirar a la sociedad, solamente miran a sus bolsillos. En ese entendido, el ministro también ha dicho que va a erradicar las exoneraciones tributarias, por ejemplo, en la selva, ¿no? Pero hay que hacer todo un trabajo, porque en el caso de Loreto, por ejemplo, el único medio para llegar rápidamente a la capital es vía aérea. Los alimentos también ingresan vía aérea a Iquitos, porque es una sola vía de la que tiene que darse. Y lo otro es entrar por tierra, por Yurimaguas, varios días de navegación. Entonces, yo creo que allí, por ejemplo, la población se beneficia con exonerar el IGB el pago de los pasajes. Allí hay que tener mucho cuidado, porque la población, quiera o no, de la zona de Loreto,
tiene algún beneficio tributario como el que estamos manifestando. El otro es que también se exonera de los precios, el IGB, impuesto selectivo al consumo, en la selva peruana respecto al tema de los combustibles. Ahí se exonera también de estos impuestos que de una u otra manera también baja los precios de los combustibles ahí en la zona de Loreto. Entonces, ¿cómo lo va a hacer el ministro? ¿Cómo va a inyectar dinero fresco? ¿Cómo va a beneficiar a la población? Se tendría que ver a la hora que presente las facultades al Congreso de la República para ver los decretos, cómo va a estar, cómo va a intentar mejorar la economía de las regiones que tienen exoneraciones tributarias. También plantea la modificación del IGB y el impuesto a la renta. Todas estas situaciones que está planteando el primer ministro en sus 60 días que ha pedido de facultades extraordinarias para legislar y que han sido aprobadas por el Pleno del Congreso, yo creo que son importantes porque una de ellas es darle viabilidad a la reconstrucción del país. Yo creo que ahí la población va a estar pendiente de la velocidad que le ponga el Estado peruano, de un poco derogar algunas normas que traban justamente el desarrollo del país. Y uno de ellos es el famoso Sistema Nacional de Inversiones Públicas, el famoso SNIP. Es decir, el Ministerio de Economía es el ente que cuando llega un proyecto son los que estudian y ven la posibilidad de darles el dinero para esas obras. Y entonces la pregunta de rigor es, ¿el Ministerio de Economía está en la capacidad de evaluar las obras para poder decir si vamos a entregar el dinero? No está en esa capacidad. Y entonces ahí también hay un antro de la corrupción dentro del Ministerio de Economía. Ahí también tenemos que hacer limpieza. Igualmente en el Ministerio de Vivienda. Yo veo cantidad de alcaldes que están cerca en la oficina de Petroperú, ahí hay una oficina del Ministerio de Vivienda, donde también vemos, ¿no?, grupitos de alcaldes que llegan, algunos congresistas también he visto por allí, ¿no?, de manera a conseguir la obra para sus pueblos. Yo creo que en ese entendido es que tenemos que tener mucho cuidado y comenzar a derogar algunas normas que lo que está planteando el primer ministro, y una de ellas es el famoso SNIC, porque no puede ser posible que el Ministerio de Economía y Finanzas sea el que determine si esta obra es viable o no. Entonces, creo que el gobierno no se equivoca cuando dice vamos a ponerle velocidad para la reconstrucción, y creo que uno de estos puntos es la derogatoria del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, exonerarlo por un tiempo determinado, pero que la Contraloría de la República esté antes allí en cada contrato, antes, no después, porque eso es importante, porque todo ese dinero que se lleva a la corrupción en el Perú es mucho dinero para sacar de la pobreza a nuestra población. Entonces, desde Eco Radio, nosotros sí deseamos que en estas facultades que se intenten dar, que le vaya bien a este gobierno, pero estaremos fiscalizando de una u otra manera y diremos con voz fuerte lo que tiene que decirse, porque hay cosas que nosotros no podemos pasar como peruanos. Y uno de ellos es la corrupción. Combatir frontalmente la corrupción, obligación de todos los peruanos. Confrontar la corrupción en el Perú, número 1. 2, y también erradicar la violencia contra las mujeres, la violencia contra los niños, que es una necesidad que requiere atención de todos los peruanos, atención del gobierno y de las entidades que de una u otra manera están ligadas a ellos. Con esto culminamos el programa, no sin antes
Estamos en los 1400 AM, Eco Radio, siempre el público tiene la palabra, diciendo la verdad. Hasta mañana. Porque necesitas estar bien informado. Esto fue El Público tiene la palabra.